La civilización inca se desarrolló en el siglo XII y alcanzó su mayor esplendor en el siglo XV. La civilización inca fue una de las más grandes civilizaciones que se desarrolló en América precolombina. ¿Cuál era su ubicación geográfica? La ubicación geográfica de la cultura inca se extendió desde Ancasmayo en el sur de Colombia, pasando por la altiplanicie ecuatoriana, la costa altiplánica del Perú, el altiplano de Bolivia y parte de la Argentina y Chile hasta el río Maule. En su mayor esplendor, el imperio inca controlaba un vasto territorio denominado Tahuantinsuyo. Como capital tenía Cusco. El Tahuantinsuyo fue dividido en 4 suyos o regiones de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Al este se encontraba el Antisuyo, al oeste Contisuyo, al norte sur Collasuyo. Dice toca aquí. Haciendo clic en la imagen, nos lleva a navegar en lo que es Google Earth. Hacemos clic en presentación y tenemos nuestro globo satelital. En este globo satelital vamos a ubicar en qué territorio se desarrolló la cultura inca. Como podemos ver en la imagen, en Colombia, el sur de Colombia, pasando por Ecuador, llega también hasta Perú, la altiplanicie de Perú, como aquí podemos ver, recorriendo hasta nuestro país Bolivia, el occidente de Bolivia, y hacia el sur se extendió hasta lo que es el norte de Argentina y Chile, llegando exactamente hasta el río Maule en Chile. Aquí, como podemos ver en la imagen, podemos darnos cuenta que fue un territorio amplio el que abarcó la cultura incaica. De tal manera, para una mejor organización, a todo este territorio lo denominaron Tahuantinsuyo, que significa 4 suyos, dividido según los puntos cardinales. Vamos a diferenciar que al este, entre los territorios de Perú y parte de Bolivia, se encontraba el Antisuyo. Al oeste, en lo que es el territorio de Perú, el Contisuyo. Al norte, lo que es el sur de Colombia y Ecuador, el Chinchasuyo, y hacia el sur, parte de Bolivia, Chile y Argentina, el Collasuyo. Y como ya hemos mencionado anteriormente, todo este territorio, lo que está marcado, fue el territorio en el que se desarrolló la cultura incaica. Continuamos. En la organización política, el tipo de gobierno fue monárquico, absolutista y hereditario. Esto nos quiere decir que el gobierno solo tenía un líder del Estado, que era el Inca. Su poder era absoluto, era la autoridad máxima, que incluso decían que no podían mirarlo a los ojos, ya que era considerado hijo del dios Sol. Cuando decimos hereditario, que la sucesión tenía que ser de la dinastía de la nobleza. Organización económica. La economía de la cultura inca se basaba fundamentalmente en la actividad agrícola, pero de la misma manera se dedicaban a la ganadería y también al comercio. En la agricultura, el trabajo era colectivo y de manera igualitaria.
La producción se repartía de la siguiente manera. Cuando llegaba la cosecha, los productos los repartían en primera instancia para el Inca y la nobleza, seguidamente para los sacerdotes y el culto a los dioses, después para las viudas y los huérfanos, y finalmente para el pueblo. El pueblo era el encargado de poder producir todos estos alimentos, que cultivaban principalmente maíz, papa, quinoa, calabazas, tomate, dependiendo del lugar donde vivían, ya sea en lugares altos o en los valles. Implantaron el cultivo de terrazas y terraplenes. Como podemos ver aquí en la primera imagen, estos eran los terraplenes. En los lugares altos donde no se podía cultivar, ellos implantaron lo que es esta tecnología agrícola de los terraplenes, y en cada terraplén iban cultivando. Otra de sus actividades económicas, como les mencionamos anteriormente, era la ganadería. Criaban ganado auquenido, principalmente lo que eran las llamas. También las llamas les servían como un medio de transporte. En la organización social, los incas construyeron una sociedad jerarquizada. La diferencia entre clases sociales era marcada. Como podemos ver en esta imagen de aquí, esta era la jerarquización de las clases sociales, ¿no? En la cima, aquí podemos ver, se encontraba el Inca como la máxima autoridad del imperio, seguidamente de la nobleza, que estaba conformada por familiares del Inca, sacerdotes y algunos guerreros destacados. Más abajo se encontraban los Hatunrunas, que eran los artesanos que tenían esa posición privilegiada por trabajar para el Inca. Y más abajo de la pirámide se encontraba el pueblo, que en general estaba integrado por los agricultores, pescadores y otros. Más abajo podemos encontrar a los mitimacus, o también denominados mitimaes, que eran los conquistadores de pueblos. Estos mitimacus se trasladaban a diferentes lugares a conquistar. Al final de la pirámide tenemos a los llanas, o también denominados yanaconas, quienes eran los sirvientes de la nobleza. Esta clase muy cercana a lo que es la esclavitud. Se dice que estos llanas eran los rehenes de aquellas guerras que tenían los incas con otras culturas en la expansión de sus territorios. Estos rehenes se quedaban como sirvientes de la nobleza. En la organización religiosa, los incas eran considerados politeístas, que quiere decir que creían en varios dioses. Su dios principal era Huiracocha, dios creador. Otro de sus dioses principales era el dios Sol en quechua, el dios Inti. También creían en la Pachamama, quien era la madre tierra, y otros dioses relacionados con los fenómenos naturales, como el rayo, el dios del rayo, o también dioses relacionados con los astros, como la luna, las estrellas. Y a estos sus dioses ellos ofrecían sacrificios de animales, sacrificios de ñustas y niños menores de 10 años. Vale recalcar que las ñustas eran reinas o princesas. ¿Quiénes se encargaban de estos sacrificios? Se encargaban los Huilac-Humas, que eran los sacerdotes. Aquí podemos ver imágenes de su dios creador Huiracocha, el dios Inti y la Pachamama. Fiestas principales. Entre las fiestas principales tenemos al Aymoray, que era celebrado en mayo. Era una fiesta solemne que celebraban en el fin de la cosecha. Se vestían los incas de gala, amenizaban su fiesta con música, cantos, también con chicha. Tenemos como segundo el Inti Raymi. De estas 4 fiestas, el Inti Raymi era podríamos decir, la principal fiesta, ¿no?
en honor al dios Sol, se celebraba en ocasión del solsticio de invierno en el mes de junio. Tenemos otra fiesta que es el Situay, se celebraba en septiembre. Esta fiesta era solemne, dedicada al primer día de la luna después del equinoccio. Y tenemos como último el Capac Raimi, que se celebraba en diciembre en honor al solsticio de verano, que también rendía culto a lo que es el dios Sol. Entre los principios morales de los incas tenemos el Ama Sua, como podemos ver aquí, que significa no seas ladrón, el Amaqueya, no seas flojo, y el Amayuya, no seas mentiroso. Estas reglas eran las 3 reglas más importantes para la cultura inca. Quien infringía alguna de estas leyes era castigado con latigazos y en casos extremos con la muerte. Manifestaciones culturales. En la cerámica construyeron querus, vasijas de barro, platos, cántaros, como podemos ver aquí en la imagen, los querus que eran estos querus que servían eran como para tomar alguna bebida, las vasijas que eran construidas de cerámicas. En la textilería vemos tejidos con motivos religiosos, vestidos, como podemos ver en la imagen también tenemos capas, su vestimenta era tejida. En la ornamentación fabricaron joyas de oro, plata, bronce, cobre y en la medicina practicaban las trepanaciones craneanas y conocían las propiedades medicinales de las plantas. Sigamos. En manifestaciones culturales, en metalurgia, explotaban vetas de plata, oro y cobre. Fundían los minerales, crearon figuras y joyas de diversas formas y tamaños que mostraban la riqueza del imperio. Más sobre las manifestaciones culturales. Toca aquí, dice, hacemos clic en la imagen y nos lleva a lo que es Google Earth. Aquí nos lleva a lo que es nuestro globo virtual, nuestro globo satelital, donde vamos a ir a conocer estas representaciones arquitectónicas de la cultura inca. Empezamos. Ollantaytambo, como podemos ver aquí en la imagen. Y vamos a ver de manera más cerca. Aquí hacemos clic en este hombrecito que nos indica en qué parte podemos ver fotografías. Nos vamos a acercar aquí. Hacemos clic y nos acercamos a lo que es el Templo del Sol. En Ollantaytambo vamos a poder encontrar lo que son estas terrazas. Aquí podemos ver terrazas, también lo que es templos dedicados al dios Sol. Como podemos ver, estas son imágenes satelitales. Aquí podemos ver fuertes, construcciones. Y lo que principalmente quería mostrarles eran estas terrazas. Ollantaytambo es un pueblo en el Valle Sagrado del Perú, que se encuentra al sur sobre el río Urubamba. Es conocido por las ruinas de Ollantaytambo. Una enorme fuerte con grandes terrazas de piedra sobre una ladera. Algunos de los sitios más importantes que se encuentra aquí en Ollantaytambo es el complejo del Templo al Sol, como ya les he mostrado aquí. Un fuerte era una construcción religiosa o ceremonial, también servía a los incas como residencia. Ahora vamos a la siguiente muestra arquitectónica que nos dejó la cultura inca. En Tambomachay, como podemos ver aquí, vamos a encontrar
lo que es sitio arquitectónico dedicado al culto del agua. Para el potentado imperio incaico también le servía de residencia para venir a descansar. Hacemos clic en el nombrecito y nos va a indicar dónde podemos encontrar. Hacemos clic aquí y nos va a acercar un poquito más a este complejo. Aquí podemos ver de manera de cerca cómo este complejo, esta fortaleza construida en Tambomachay, era un sitio arqueológico dedicado al culto del agua, ¿no? Como podemos ver, eran construidos de piedras. Vamos al siguiente. Que es Machu Picchu. Hacemos clic en el hombrecito. Aquí nos vamos a acercar. Machu Picchu. Las terrazas aquí del cultivo. Podemos ver las entradas. También hay templos en diferentes lugares de Machu Picchu. Miren, hasta aquí atrás podemos ver. Es grande y muy bonito. Yo creo que vale la pena visitarlo en algún momento. Ahora lo estamos visitando de manera satelital, pero en persona también debe ser interesante y muy lindo conocerlo. Es un regalo, creo yo, que nos ha dejado la cultura inca, que hasta el día de hoy se mantiene. Nos vamos a Inca Llacta. Inca Llacta, como podemos ver en esta imagen, en Bolivia, que es una fortaleza inca. Fue construido por el Inca Tupac Yupanqui aproximadamente en el año 1470 y reconstruida por su hijo Huayna Cápac. La finalidad de la ciudadela fue detener el avance de los pueblos orientales como los chiriguanos y otros de la Amazonía. Después de ver las manifestaciones culturales del Imperio Incaico, continuamos con lo que es su decadencia. Debido a su gran extensión territorial, el imperio tuvo que dividirse y se entabló en una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, quienes eran hermanos hijos de Huayna Cápac. En esos momentos el imperio atravesaba una gran crisis que había disminuido la población y su capacidad de producción. En estas situaciones adversas de guerra civil, de lucha de poder entre estos dos hermanos, sucedieron al trono a la muerte de su padre, Huayna Cápac. Ellos se encontraban en una guerra civil, ¿no? Entre ellos, por querer conquistar todo el imperio. En estas situaciones adversas hace su aparición en el escenario andino el español Francisco Pizarro. Y es de esta manera donde empieza lo que es la conquista. Pero ya esto es otra historia y llegamos al punto final del tema.